le escupí en la cara. Así empezó todo. No fue por odio ni por rabia. Fue por desesperación. Porque llevaba más de 5 minutos gritándome que yo no era la mujer con la que se había casado, y esa frase fue la gota que me desbordó. Estábamos en el salón, a las 11 de la noche, con los vecinos probablemente pegados a las paredes, y yo ya no podía más con su tono, ni con su forma de mirarme como si yo fuera un bicho que no terminaba de entender. Así que, en vez de responderle con palabras, le escupí. Y él, en vez de levantar la voz, se quedó helado, paralizado, como si lo que más le hubiera dolido no fuera el engaño, ni la traición, ni siquiera el sexo con otro hombre, sino ese gesto que rompía por completo la imagen que tenía de mí. Ese fue el principio del final. Claro, no te voy a mentir. No fue una sorpresa para mí que todo estallara así. Llevábamos meses al borde. Vivíamos juntos pero no convivíamos. Dormíamos en la misma cama, pero el silencio entre nosotros era más pesado que el colchón. Lo curioso es que nadie de fuera lo habría dicho. En las cenas familiares, Jorge ponía su mejor cara. Se reía, contaba chistes, me ofrecía la copa con una sonrisa. En redes, si acaso subíamos algo, éramos la pareja perfecta de 30 y tantos que ya había pasado la etapa de locura pero se mantenía firme, estable. Pero la verdad es que llevábamos demasiado tiempo evitándonos, y eso se nota. Aunque no quieras verlo. Él era predecible. Siempre ha sido así. Lo conocí cuando tenía 24 años, y desde el primer día supe que con él todo sería lineal. No habría sorpresas, ni sustos, ni giros inesperados. Para muchas, eso sería una bendición. Para mí, que siempre he necesitado que algo me mueva el suelo de vez en cuando, era una prisión lenta. Con los años, me fui convirtiendo en la mujer que él necesitaba, ordenada, puntual, correcta. Empecé a reprimir lo que de verdad pensaba para no incomodarlo. Hasta que un día, sin darme cuenta, ya no recordaba lo que realmente pensaba yo de nada. Todo lo que decía estaba filtrado por la voz interna que me decía, mejor no lo digas así, no lo va a entender, vas a empezar una discusión inútil. Por eso no le dije nada cuando empecé a notar que me estaba muriendo por dentro. No me levanté un día diciendo necesito acostarme con otro para sentirme viva. No fue así. Fue más lento, más sucio, más humano. Empezó con una conversación tonta con un desconocido, en una barra de bar. Una noche que Jorge canceló una cena conmigo porque tenía una reunión con el jefe. Me senté sola, pedí una copa de vino blanco, y me puse a mirar cómo las gotas resbalaban por el cristal. Entonces él se sentó al lado, pidió una cerveza, y me preguntó sin rodeos, ¿esperas a alguien o te has cansado de hacerlo? No sé por qué, pero no me sentí atacada. Me reí. Le dije la verdad, esperaba, pero ya no. Nos terminamos las copas hablando de películas antiguas, de la música que nos gustaba, y de cómo todo parece más fácil cuando hablas con alguien que no sabe nada de tu vida. No pasó nada esa noche. No me pidió el número, no me tocó. Pero cuando llegué a casa, con los tacones en la mano y el rímel un poco corrido, me sentí distinta. No por él, sino por mí. Por cómo me había permitido ser quien era sin filtros. Me vi en el espejo y me reconocí. Algo que no me pasaba desde hacía años. Eso fue lo que me llevó, días después, a buscarlo. Lo encontré en Instagram con el nombre que me había dicho, y le escribí. Me respondió en 5 minutos. Esa vez sí pasó algo. Nos besamos en su coche, en una calle sin nombre, con la música bajita y las manos nerviosas. No hubo sexo. Solo una necesidad absurda de tocarnos la cara, como si quisiéramos comprobar que éramos reales. Y sí, sabía lo que estaba haciendo. Cada segundo era consciente de que estaba cruzando una línea. Pero también sabía que ya no podía volver atrás.
Era como si hubiera abierto una puerta secreta dentro de mí, y ahora no quería cerrarla. Durante semanas, seguí viéndolo. Jorge no sospechaba nada. O no quería sospechar. Tenía la cabeza en su trabajo, como siempre. Yo seguía cumpliendo con todo, la compra, la casa, los cumpleaños de sus sobrinos. Nadie se habría imaginado lo que pasaba en mi cabeza. Me despertaba al lado de él, pero con la piel aún temblando por los besos del otro. Y me sentía viva. No feliz, no segura, no enamorada. Viva. Como si al fin mi cuerpo y mi mente estuvieran sincronizados. No sé en qué momento empecé a dejar pistas. Tal vez fue inconsciente. Tal vez una parte de mí quería que todo saliera a la luz. Que alguien me obligara a detenerme. Un día, Jorge llegó del trabajo, me miró como si hubiera encontrado algo, y dijo en voz baja, «Tenemos que hablar». Pero no había mirado mi móvil. Ni una foto, ni un mensaje. Lo que le hizo sospechar no fue una prueba digital, fue algo mucho más humano, mi mirada. Porque ya no lo miraba igual. Porque mis silencios ahora estaban llenos de cosas que él no entendía. Porque el perfume que usaba era nuevo. Porque había dejado de tener miedo a que él se diera cuenta. Y aunque esa conversación vendrá más adelante, aunque todo lo que explotó está por contarse, lo importante es esto, no fue un error. Fue una elección. Una elección que no tomé en un instante, sino durante años de ausencia compartida. No lo justifica. Pero lo explica. La primera vez que supe que Jorge lo sabía no fue por una escena de celos, ni por una explosión, ni por una súplica. Fue por cómo me tocó la espalda mientras cocinaba. Antes, si me rozaba, era con un gesto automático, como quien saluda sin mirar. Esa noche, en cambio, su mano se posó despacio, pesada, y la dejó ahí un par de segundos. No me habló. Solo dejó la mano. Y en ese instante, lo supe. Porque en 12 años juntos aprendí a leer su cuerpo mejor que sus palabras, y esa mano no buscaba afecto, buscaba confirmar una sospecha. Terminé de cortar la zanahoria sin decir nada, pero por dentro se me encendió una alarma tan fuerte que me sentí torpe, sucia, tensa. No sabía si me había seguido, si alguien nos había visto, si mi olor había cambiado o si había hecho algún comentario estúpido que lo delatara todo. Pero no pregunté. Y él tampoco. Era peor. Lo que pasó 2 días después no fue un accidente. Fue un montaje deliberado, pero no uno que buscara destruirme en el acto. Jorge no era de esos. Él quería que yo me viera a mí misma en el espejo de la evidencia. Y eso fue lo que hizo. Me llamó al trabajo para preguntarme a qué hora salía. Se ofreció a venir a recogerme, algo que nunca hacía porque odiaba aparcar en el centro. Me pareció raro, pero dije que sí. A las 7 en punto estaba en la puerta. Me dio un beso en la mejilla, nada más. Me preguntó si me apetecía tomar algo, sin mirar el reloj. Le dije que sí, que fuéramos al sitio de siempre. Me dijo que no, que tenía uno mejor. Subimos en silencio por la calle Princesa y aparcó en una bocacalle frente a un bar que no conocía. Entramos. La camarera lo saludó por su nombre. Yo no dije nada, pero lo noté. Él pidió una copa de vino blanco para mí, sin consultarme. Clavó los ojos en mí y me dijo muy tranquilo, ¿sabes por qué estamos aquí? Lo miré, sin expresión, porque sabía que si abría la boca iba a delatarme antes de tiempo. Él sonrió. No una sonrisa cálida. Una que me heló la espalda. Se inclinó hacia mí y dijo, «Este sitio, aquí estuviste con él, ¿no?» Me quedé completamente quieta. El bar, ahora que lo miraba bien, era uno de los tantos donde estuve con Mario. Pero no era especial. Nada lo hacía destacar.
No había reservado, no tenía nombre pegadizo, ni una decoración reconocible. ¿Cómo lo supo? Él pareció leer mis pensamientos, porque añadió, no hace falta mirar el móvil de nadie cuando una camarera te dice, la chica con la que vino la otra vez le gusta el vino blanco bien frío. Así, sin que yo preguntara nada. Me eché hacia atrás, no por miedo, sino por impulso. Sentí una mezcla tan brutal de náusea, vergüenza y rabia que no sabía si levantarme o quedarme. No dije nada. Pero él sí. No pregunté más. No le pedí nombres. No necesitaba hacerlo. Porque tú ya no estás aquí desde hace semanas. Yo hablaba contigo, pero tú estabas pensando en otro. Te tocaba la cara por la noche y tú no reaccionabas. Tú te ibas, pero el cuerpo se quedaba. Hablaba sin levantar la voz. Eso era lo que más me desarmaba. No gritaba, no lloraba, no me insultaba. Me hablaba como si ya me hubiera enterrado. Como si lo nuestro ya no importara. Me miraba como quien observa una foto antigua. La camarera vino con las copas. Él la agradeció con una sonrisa tan falsa que me dio asco. Yo no toqué la mía. Jorge la alzó, como si brindara conmigo. Por ti, dijo. Por la mujer que fuiste. Y por la que ya no volverá. Le pregunté cómo se enteró exactamente. No porque quisiera justificarme, sino porque no aguantaba más la incertidumbre. Me miró, tragó saliva y se lo pensó. Un día te seguí. Fue hace 2 semanas. Saliste del trabajo, dijiste que ibas a ver a tu madre. Pero tu madre me llamó ese día. Me preguntó si querías que te recogiera porque ella tenía el coche averiado. Le dije que estabas con ella. Se quedó en silencio. Lo noté. A los 5 minutos, me envió un audio con la excusa más torpe que he escuchado en mi vida. Entonces lo supe. Te seguí en el coche, a distancia. Te vi caminar hacia un edificio, entrar sin mirar atrás, y salir 2 horas después con el pelo revuelto y la cara distinta. No necesito fotos. No necesito más pruebas. Le pregunté por qué no me dijo nada antes. ¿Por qué había esperado? ¿Por qué me había dejado vivir esas 2 semanas en una mentira? Su respuesta fue brutal. Porque quería ver si lo ibas a confesar. Si ibas a ser tú la que me lo dijera. Quería saber si aún quedaba algo de dignidad entre nosotros. Y porque, muy dentro de mí, una parte todavía tenía la estúpida esperanza de que fuera todo un error. Que te hubieras equivocado una vez. Que no fuera algo serio. Le bajé la mirada. No podía sostenerle los ojos. No por culpa. No solo. Era porque me dolía verle así. Jorge nunca fue perfecto, pero no merecía esto. No merecía la frialdad con la que lo dejé solo sin marcharme físicamente. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no lo sabía. No porque no quisiera responder, sino porque de verdad no lo sabía. Terminó su copa, dejó un billete sobre la mesa y se levantó. Vámonos. No me tocó. No me miró. Solo caminó hacia la salida. Lo seguí. El aire fuera estaba frío. Subimos al coche en silencio. En el camino de vuelta, no dijo una sola palabra. Yo tampoco. Cuando llegamos a casa, abrió la puerta y se fue directo al dormitorio. Yo me quedé en el salón. Sentada. Inmóvil. Tardé más de 1 hora en reaccionar. Me metí a la ducha vestida. Me senté bajo el agua. Me dolía todo el cuerpo. No por él, ni por Mario, ni por mí. Me dolía porque, por primera vez, entendía el precio real de lo que había hecho. Esa noche no dormimos juntos. Él cerró la puerta.
Yo no toqué el pomo. No hubo llanto. No hubo súplicas. Solo un silencio denso, amargo, donde antes había rutina. Donde antes, al menos, había algo. Pasaron 3 días sin que él me hablara. No un silencio pasajero, sino una ausencia calculada. Jorge no gritó, no rompió nada, no me pidió explicaciones. Solo se convirtió en un desconocido que compartía el mismo techo, y eso fue peor que cualquier reproche. Desayunaba temprano, se duchaba, se vestía sin mirarme y salía al trabajo. Volvía tarde, cenaba solo en la cocina y se encerraba en el despacho. Ni siquiera me lanzaba esa mirada de desprecio que a veces es inevitable. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía, y eso me estaba destrozando lentamente. Intenté hablar con él el segundo día, cuando entró a la habitación a buscar unos documentos, pero solo me dijo ahora no, y se marchó sin cerrar la puerta. Esa frase me dejó clavada, porque ya no sonaba como una pausa, sino como un cierre definitivo. El cuarto día no aguanté más. Llegó a casa pasadas las 8, con la chaqueta sobre el brazo y una expresión que no supe leer. Le pregunté si podíamos hablar. No respondió. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió entero y apoyó el vaso en la encimera. Habla tú, dijo sin mirarme. Me quedé parada frente a él, con las manos temblando, buscando palabras que no parecieran excusas. Le dije que no tenía cómo justificar lo que hice, que no quería mentirle más, que lo que pasó no fue planeado, que no era algo contra él. Me dejó terminar sin interrumpirme. Cuando lo hice, giró despacio, se apoyó contra la mesa y me miró con una calma que me dio miedo. ¿Entonces fue a favor de quién?, me preguntó. Le dije que no fue a favor de nadie, que solo necesitaba sentir algo, recordar que estaba viva, que llevaba años sintiéndome invisible. Me observó sin pestañear. Invisible, repitió. Eso dices ahora, pero no te vi quejarte cuando todo te convenía. Cuando yo trabajaba más de 10 horas para que tuvieras todo lo que querías, cuando te levantabas y la nevera estaba llena, cuando el coche lo mantenía yo, cuando hacíamos planes que tú decidías. Invisible no estabas entonces. No levantó la voz, pero su tono tenía filo. Sentí como cada palabra me golpeaba, porque sabía que no mentía. Le pedí que no redujera lo que sentía a cosas materiales. Le dije que no se trataba de dinero ni de comodidad, sino de atención, de cariño, de conversación. Le expliqué que cada día que pasaba al lado suyo me sentía más lejos, que no sabía cómo decirle que lo nuestro se había vuelto una costumbre vacía. Él se rió, una risa seca, casi irónica. Y la solución fue acostarte con otro, ¿no? Porque eso sí llena los silencios. No supe qué responder. No había manera de suavizarlo. Le dije que no fue solo sexo, que había conexión, que había algo que me hizo recordar quién era antes de convertirme en alguien que solo vivía en función de él. Cuando dije eso, vi cómo se tensaban sus manos. Dio un paso hacia mí y me miró tan de cerca que me costó mantenerme firme. Conexión, con un tipo que te tocó 2 meses, con alguien que no sabe ni cómo tomas el café. No te engañes, no fue conexión, fue adrenalina. Te aburriste, necesitabas sentirte deseada, y elegiste el camino más fácil. No lo pintes de romántico. No respondí. Tenía razón en parte, pero no toda. Él no entendía que no se trataba del otro, sino de mí. Durante unos segundos no dijimos nada. Solo se escuchaba el ruido del reloj en la pared. Yo respiraba con dificultad, intentando contener las lágrimas, porque no quería que pensara que lloraba por culpa. Lloraba por cansancio. Me preguntó si seguía viéndolo. Le dije que no, que después de aquel día en el bar no volví a verlo. No me creyó. No te creo, y no me importa.
Lo único que quiero saber es si aún piensas que hay algo que arreglar aquí. Me quedé callada. Le pregunté si él quería arreglarlo. Me miró con una expresión vacía. No lo sé. No sé si quiero dormir al lado de alguien que me mintió tanto tiempo. No sé si quiero hablar con alguien que me ve como un mueble. Y no sé si puedo respetarte otra vez. Sin respeto no hay nada. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. Intenté acercarme, poner la mano sobre su brazo, pero se apartó con un movimiento seco. No me toques, dijo. No lo hagas más. Ni con pena, ni con lástima, ni con nostalgia. No te atrevas a hacer lo mismo que hacías con él. Me quedé inmóvil. Sentí la garganta cerrada, el cuerpo helado. No intenté justificarme más. Le dije que entendía su rabia, que no esperaba perdón, pero que no soportaba que me hablara como si hubiera querido hacerle daño. Le recordé que llevábamos años desconectados, que yo le pedí ayuda muchas veces, que lo busqué en todos los sentidos y él nunca respondió. Tú me abandonaste antes de que yo te engañara, dije con voz temblorosa. Lo vi cerrar los ojos y respirar profundo. Puede ser, respondió. Pero yo no crucé la línea. Tú sí. Y eso es la diferencia. Me dio la espalda y se fue al despacho. Cerró la puerta. Esta vez con llave. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo, sino porque no podía soportar el aire de esa habitación. A las 3 de la mañana escuché cómo abría la ventana de su despacho, cómo encendía un cigarrillo, aunque llevaba años sin fumar. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció. No lloré. Estaba vacía. Cuando salió al trabajo, dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había papeles del banco, la hipoteca, el coche, y una nota pequeña con su letra: no tomes decisiones todavía. La guardé sin entender si era una amenaza, un consejo o una oportunidad. Esa tarde lo esperé para hablar otra vez. No iba a dejar que el silencio siguiera creciendo. Cuando llegó, le pedí que se sentara. Lo hizo, con los brazos cruzados. Le dije que no iba a ponerme en el papel de víctima, que no quería justificarme ni buscar compasión, que sabía lo que había hecho y que aceptaba lo que viniera, pero que no iba a dejar que me tratara como si todo lo nuestro se redujera a ese error. Le dije que él también tuvo su parte, que su indiferencia fue otra forma de infidelidad. Lo vi apretar la mandíbula. No compares, me dijo. No es lo mismo no demostrar cariño que meterse en otra cama. Le respondí que no era solo una cama, que era un grito que él no quiso escuchar durante años. Y ahora lo escucho, me interrumpió, pero ya no sirve. Hubo un silencio largo. Me dijo que no sabía si podía perdonarme, pero que tampoco podía tomar decisiones en caliente. Que necesitaba tiempo. Que no iba a gritar ni a echarme de casa, pero que a partir de ese momento dormíamos en habitaciones separadas. Lo dijo con una frialdad casi quirúrgica. Le pregunté si quería que me fuera unos días. Me dijo que no, que si alguien debía irse era él, porque la casa estaba a nombre de los dos, y no quería parecer el que huye. Su control me impresionaba. No sé si lo hacía por orgullo o por estrategia. Me miró por última vez esa noche y dijo algo que me quedó grabado: lo que me hiciste no fue solo traición. Fue desprecio. Me reemplazaste mientras todavía compartías mi mesa. Y eso no se arregla con lágrimas ni con promesas. No intenté detenerlo. Subió las escaleras con paso lento, y esa imagen fue peor que cualquier insulto. No dormí. Me quedé escuchando el ruido del viento contra la ventana y pensando que, aunque todavía estaba en esa casa, algo ya se había roto de forma definitiva. La confianza, la dignidad, el equilibrio. Todo se había convertido en una especie de campo minado donde cualquier palabra podía hacer explotar lo poco que quedaba.
A la semana siguiente noté que algo estaba cambiando, aunque él no me lo decía. Jorge no volvió a mencionar el tema de la infidelidad, pero había una calma nueva, una que no era resignación, sino planificación. Iba y venía con el mismo horario, pero revisaba documentos con frecuencia, hacía llamadas que antes no hacía, y empezaba a dejar carpetas sobre la mesa del despacho con etiquetas. Me saludaba con cortesía, sin afecto ni odio, como se saluda a una vecina. No había insultos, ni ironías, ni miradas cargadas. Era peor, porque el vacío era absoluto. Una noche, mientras él cenaba en silencio, me dijo sin levantar la vista que el sábado necesitaba el coche para salir temprano y que estaría fuera todo el día. No explicó más. Yo asentí. Intenté no preguntar, aunque me moría de curiosidad. Había en su voz una tranquilidad que no había sentido en días, y eso me dio miedo. El sábado se levantó a las 6. Me despertó el ruido de la ducha y el armario. Bajé a la cocina con el pijama aún puesto. Preparó café para los dos, lo sirvió y se sentó. Me sorprendió que hablara. He estado pensando, dijo, sin mirarme, y creo que ya sé cómo resolver esto. Me quedé quieta. Su tono no era agresivo, pero sí definitivo. ¿Resolver qué?, pregunté. Todo, respondió. La casa, el dinero, nuestras cosas. Lo que nos ata. No tiene sentido seguir posponiendo lo inevitable. Le pedí que se sentara conmigo a hablarlo, que podíamos hacerlo sin abogados, con calma. Me miró por primera vez en días. No quiero hablarlo ahora. Ya he hablado demasiado conmigo mismo. Solo quiero que sepas que he tomado decisiones y que las asumiré. Se levantó, se puso la chaqueta y se fue. El portazo fue tan medido que pareció ensayado. Pasaron horas. No contestó mis mensajes. No volví a saber nada hasta la tarde. Cuando regresó, traía una carpeta y una expresión neutral. Me pidió que me sentara. Lo hice. Puso los papeles sobre la mesa. He transferido mi parte de la hipoteca al banco. La casa se vende. No quiero quedarme con nada. Te dejaré el coche, pero el seguro lo cambias tú. En 2 semanas me mudo. Ya tengo sitio. No habrá discusiones. Le pregunté si era en serio. Completamente. Me quedé helada. Le pedí que no hiciera algo impulsivo, que podíamos intentarlo de otra manera, que vender la casa no iba a arreglar nada. Precisamente por eso, me respondió, porque ya no hay nada que arreglar. Me quedé mirando los papeles. Todo estaba en orden, con fechas, firmas, y hasta el número del agente inmobiliario. No había improvisación. Lo había planeado todo mientras yo aún intentaba pensar qué decirle. Le pregunté si se iba con alguien. Se rió, pero sin alegría. No necesito hacer lo mismo que tú. No tengo a nadie esperándome. Y si lo tuviera, al menos sería después del final, no durante. Le pedí que me escuchara, que no todo lo que hicimos juntos merecía terminar así. Me dejó hablar, pero cuando terminé dijo algo que me dejó vacía: no es que no te quiera. Es que ya no me interesa quererte. No quiero invertir un gramo más de energía en alguien que eligió borrarme. Esa frase me golpeó más que cualquier grito. Le dije que entendía su decisión, pero que no podía irse así, sin cerrar bien, sin hablarlo. Me contestó que hablar era lo que nos había destruido, que todo lo que se dice después de una traición suena a teatro. Durante los días siguientes empezó a ejecutar todo con precisión. Llamadas al banco, al seguro, a la inmobiliaria. Revisaba las facturas, los contratos, los nombres de los titulares. Yo lo veía moverse por la casa con la serenidad de quien ya no siente nada. Incluso su ropa empezó a desaparecer del armario poco a poco.
No de golpe, sino como si cada día se llevara un pedazo de su vida. Yo no sabía cómo reaccionar. Una parte de mí quería rogarle que se quedara, otra entendía que eso no iba a servir. Intenté una última conversación el jueves. Le esperé en la puerta del despacho. Cuando salió, le dije que me estaba matando ese silencio, que al menos me dijera si todo esto era una forma de castigo. Me miró sin inmutarse. No es castigo. Es equilibrio. Tú hiciste algo sin pensar en mí. Yo hago esto pensando solo en mí. Llamémoslo justicia. Me quedé quieta. No supe qué responder. El viernes por la tarde, cuando regresé del trabajo, encontré la casa distinta. Sobre la cama había una caja con algunas de mis cosas, mis joyas, los papeles del coche y una nota que decía: todo lo demás te lo dejo, ya no me pertenece. Me senté al borde de la cama y sentí el peso exacto de su decisión. No estaba gritándome, ni echándome. Me estaba borrando de su historia sin rencor, y eso dolía más. Bajé al salón y lo encontré guardando unas carpetas en una mochila. Le pregunté si se iba esa noche. Sí, me dijo. No tiene sentido esperar más. Ya está todo arreglado. Me acerqué, intenté tocarle el brazo, pero no me dejó. No me hagas esto, le dije. No puedes irte como si todo fuera un trámite. Cerró la mochila, respiró hondo y me miró con calma. Ya lo es, respondió. Todo esto se volvió un trámite el día que dejaste de pensar en nosotros. No había ira en su voz, solo una convicción firme, y eso me desarmó. Intenté detenerlo. Le dije que aún lo amaba, que podía cambiar, que podía luchar por él, que me arrepentía de todo. Me escuchó sin moverse. Cuando terminé, se acercó y me dijo: el problema no es que no te crea. Es que ya no me importa. Esa frase me cortó la respiración. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Me quedé de pie, con la mano sobre el pomo, escuchando el ruido de sus pasos alejándose. No lloré. No tenía lágrimas. Había algo más grande que la tristeza, una sensación de vacío absoluto. Pasé la noche en vela, caminando por la casa, mirando cada rincón, cada objeto. Todo seguía en su sitio, pero sin él nada tenía sentido. No dormí ni un minuto. A la mañana siguiente, sonó mi móvil. Era un mensaje del banco confirmando el proceso de venta. Todo estaba en marcha. Lo leí 3 veces. No entendía cómo había podido hacerlo tan rápido. Luego llegó otro mensaje, del agente inmobiliario. Una cita para el lunes. Jorge había dejado todo cerrado. No era venganza impulsiva, era un movimiento quirúrgico. Me estaba dejando sin casa, no porque quisiera castigarme, sino porque quería cortar toda raíz. No iba a dejarme el espacio para intentar recomponer nada. Esa era su forma de hacerme entender que todo había terminado, que ya no había nosotros. El lunes lo vi por última vez antes de la siguiente etapa. Vino a recoger sus últimas cosas. Traía una bolsa pequeña y un sobre. Lo dejó sobre la mesa y me pidió que lo leyera después. No quiso entrar más allá del pasillo. Le pregunté si al menos podíamos despedirnos con algo más que silencio. Me miró un segundo, y dijo despacio: no sé cómo se despide uno de alguien que ya no reconoce. Salió, cerró la puerta, y me dejó sola. Abrí el sobre. Dentro había una carta breve, escrita a mano. No decía mucho, pero cada línea era precisa, que no me deseaba mal, que esperaba que encontrara lo que buscaba, que no iba a contarle a nadie los detalles, que no necesitaba destruirme para seguir. Que su forma de vengarse sería vivir tranquilo, sin mí. Esa fue su venganza. No me gritó, no me humilló, no me expuso. Me borró.
con precisión, con frialdad, con una calma que me desarmó más que cualquier castigo. No quedaba nada que discutir. Me dejó con la casa vacía, los papeles en regla y un silencio que me persiguió durante meses. Y fue ahí, en esa soledad limpia y ordenada, donde entendí lo que realmente significa perder a alguien que ya no te odia, porque el odio todavía mantiene un hilo, pero la indiferencia lo corta por completo. No lo busqué de inmediato. No porque no lo necesitara, sino porque sabía que si lo hacía demasiado pronto iba a encontrar solo el muro que me había dejado. Pasaron 3 semanas desde que se fue, y durante ese tiempo no hubo ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de saber si seguía respirando. No es que esperara reconciliación, pero me sorprendía el nivel de indiferencia con el que había logrado borrarme. Cada día que pasaba sin saber de él era una prueba más de que su decisión era firme. Jorge era así, si tomaba una dirección, no daba marcha atrás. Mientras yo daba vueltas a todo lo que habíamos vivido, él parecía haber archivado cada recuerdo con la misma eficiencia con la que firmó los papeles del banco. Y fue esa distancia la que me obligó a enfrentarme a mí misma. No como víctima, sino como la responsable de la ruina. Un domingo por la tarde, después de una comida silenciosa con mis padres en la que mi madre evitó preguntar y mi padre fingió que todo estaba bien, decidí que necesitaba hablar con él. No para pedirle perdón otra vez, no para convencerlo de volver, sino porque necesitaba entender que quedaba entre nosotros más allá del desastre. Me metí en el coche, marqué su número y colgué antes de que diera tono. No sabía si tenía derecho a interrumpir su paz. Estuve más de media hora frente al volante, en el garaje, hasta que escribí un mensaje breve: necesito hablar contigo. No es para pelear. Solo hablar. Si tú quieres. Lo envié sin esperar respuesta inmediata, pero a los 5 minutos me respondió: mañana. A las 7. No en casa. Café ópera. No me preguntó cómo estaba. No me dijo si quería escucharme. Solo marcó el lugar y la hora. Fui puntual. Llegué antes y me senté en una mesa al fondo, donde no llegaba el ruido del centro. Llevaba días ensayando lo que quería decirle, pero nada me parecía suficiente. Cuando lo vi entrar, entendí que nada de lo que dijera iba a borrar lo que había hecho. Estaba igual que siempre, pero distinto. Más recto, más seco, más distante. Se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta. Te escucho, dijo. No había ira, ni ternura. Solo una disposición contenida a cerrar una conversación pendiente. Le di las gracias por aceptar. Me pidió que no lo hiciera. No lo hago por ti. Lo hago porque necesito dejar todo claro. No discutí. No tenía sentido. Le dije que no lo había buscado antes porque sentía que no tenía derecho. Que durante esas semanas había repasado cada decisión, cada omisión, cada palabra no dicha, y que entendía por fin que el daño no había sido solo lo que hice, sino cómo lo hice. Me mentiste con calma, dijo él, eso fue lo peor. No fue una locura de una noche. Fue una rutina paralela que sostuviste mientras yo vivía con los ojos cerrados. Le respondí que no sabía cómo frenar lo que pasó porque cuando me di cuenta ya estaba dentro. Que no lo justificaba, pero era la verdad. Me miró sin pestañear. Tú siempre has tenido control. No me digas que no podías salir de ahí. No quisiste. Tenía razón. No me defendí. Hizo una pausa. Bebió un sorbo de café y preguntó qué era lo que quería exactamente de esa conversación. Le dije que necesitaba entender si para él ya no quedaba nada. No por esperanza, sino porque su indiferencia era tan perfecta que no sabía si era real o estrategia. No es estrategia, dijo. Es consecuencia. Yo no tengo por qué odiarte. Pero no tengo nada que darte. Me dolió escucharlo tan firme,
pero lo acepté. Le pregunté si había algo que él quisiera preguntarme. Ya no me interesa saber detalles. Lo único que me interesa saber es si lo volverías a hacer. No conmigo, con nadie. Tardé en responder. Le dije que creía que no. Que había aprendido el precio de perder la confianza, y que no lo iba a repetir. Me creyó, pero no se inmutó. Me pidió que no lo contactara más. Que si algún día necesitábamos resolver algo legal, lo hiciéramos por correo o con abogados. No te odio, repitió, pero no quiero que sigas siendo parte de mi vida. Ni como recuerdo ni como sombra. Quiero pasar página, y no puedo si estás rondando. Le dije que no pensaba perseguirlo. Que no tenía intención de volver a molestarlo. Que solo necesitaba cerrar este capítulo mirándole a los ojos, sin mentiras. Me dijo que agradecía que al menos esa vez hubiera dado la cara. Luego se levantó. Me ofreció la mano. Dudé un segundo, pero la tomé. Su mano estaba firme, seca, lejana. No me besó la mejilla, no dijo adiós. Solo salió del local con la misma calma con la que había llegado. Me quedé sentada unos minutos más, sin tocar el café. No me sentía derrotada ni aliviada. Era una mezcla rara de vacío y claridad. Había dicho lo que tenía que decir, y había recibido lo que me correspondía. No había redención. Solo una consecuencia directa de lo que hice. En ningún momento me insultó, no me echó culpas teatrales, ni me humilló. Me trató como lo que era para él ahora, alguien ajeno. Y eso fue más doloroso que cualquier escándalo. No porque me castigara, sino porque me hizo entender que ya no había vínculo. Que él ya no me pertenecía, ni yo a él. Volví a casa caminando. No tenía fuerzas para conducir. Cada paso era una forma de procesar lo que acababa de pasar. Pensé en lo que fuimos y en lo que destruí. No solo con la infidelidad, sino con los años de distancia silenciosa. Pensé en cómo dejamos de hablar, de tocarnos, de mirarnos. Y entendí que el error no fue solo el amante. El error fue permitir que todo se rompiera sin luchar antes. Yo me rendí antes de traicionarlo. Y él se rindió después de descubrirlo. Ahora no quedaba nada. Solo dos adultos que una vez se prometieron todo y ahora se cruzaban en una cafetería para firmar su final con la frialdad de un apretón de manos. Esa noche no lloré. Me senté en el sofá, apagué el móvil y me quedé en silencio. No por nostalgia, sino por respeto a lo que alguna vez fuimos. Y me prometí no volver a repetir la historia. No por miedo, sino porque entendí que la traición no es solo el acto, sino todo lo que lo precede. Y ese todo lo construí yo. Después de aquella última conversación, todo quedó en silencio. No hubo mensajes posteriores, ni llamadas perdidas, ni correos fuera de lo estrictamente práctico. Jorge desapareció de mi vida como si nunca hubiese estado, y por más que yo intentara entender el impacto total de eso, la realidad era que la única forma de sentirlo era en cada rutina sin su presencia. La casa, aunque todavía era legalmente mía durante el proceso de venta, ya no se sentía habitable. Dormía mal, comía lo justo, salía solo para trabajar y volvía con la misma desgana con la que uno regresa a un sitio que ya no significa nada. Mis amigas más cercanas se ofrecieron a acompañarme, pero rechacé todas las invitaciones. No porque quisiera quedarme sola, sino porque sabía que nadie iba a entender completamente el tipo de vacío en el que me había metido. No era abandono, no era tristeza. Era el resultado de haber roto algo tan profundamente que ya no podía reconstruirse ni con toda la voluntad del mundo. Los primeros días me costaba mirar las cosas que él dejó atrás, aunque no fueran muchas. Un par de libros, una chaqueta vieja que olvidó en el perchero, una taza que siempre usaba en las mañanas. No tiré nada, pero tampoco lo toqué.
Era como si me diera miedo modificar el espacio que él había dejado como prueba de que alguna vez compartimos una vida. Revisé las carpetas del banco, los documentos que firmamos, los correos con la inmobiliaria. Todo estaba hecho con una precisión quirúrgica. Ningún error, ningún cabo suelto. Jorge había planeado su salida de mi vida como una operación limpia. Y eso era lo que más me dolía, porque demostraba que no necesitaba aferrarse a nada para marcharse. Lo hizo sin arrastrar emociones. Solo con determinación. Empecé a tener pensamientos que antes no me permitía. Me preguntaba si él también había tenido momentos en los que pensó en serme infiel. Si en medio de nuestra monotonía también sintió el impulso de escaparse con alguien que lo hiciera sentirse vivo. Tal vez sí. Pero eligió no hacerlo. Y yo no. Esa era la diferencia. Pensaba en eso cada noche, justo antes de dormir, y era ahí donde empezaba a entender la verdadera dimensión de mi error. No se trataba del acto físico, ni del otro hombre. Se trataba de haberme dejado llevar por una carencia que no supe enfrentar con madurez. De haber buscado afuera lo que no me atrevía a reparar adentro. De haber querido sentirme deseada sin antes enfrentarme a la responsabilidad de decir en voz alta que ya no estaba bien. Cuando vendí la casa, sentí una mezcla de alivio y fracaso. Cerré la puerta por última vez y entregué las llaves con una sonrisa falsa a los nuevos dueños. No sentí apego al espacio, pero sí a lo que representaba. Ahí me casé, ahí celebramos aniversarios, ahí tuvimos nuestras mejores y peores discusiones. Pero también ahí mentí, ahí volví con el cuerpo cargado de culpas, ahí escondí el deseo por otro como si fuera algo legítimo. Me mudé a un piso más pequeño, en un barrio menos ruidoso. Llevé lo mínimo. Me deshice de muebles, de cuadros, de todo lo que me recordara el tipo de vida que ya no tenía. No lo hice como castigo, sino como método. Quería empezar de cero, aunque no creyera realmente que eso fuera posible. En el trabajo me volví más hermética. No hablaba con nadie más allá de lo necesario. Ya no compartía comidas, ni me quedaba a charlas después de la jornada. La gente lo notó, claro, pero nadie preguntaba directamente. Solo uno de mis compañeros se atrevió a mencionar algo. «Te ves distinta», me dijo un día en la máquina del café. Le sonreí sin ganas. «He tenido meses complicados», respondí. No insistió. Lo agradecí. Porque en ese momento no necesitaba consejos, ni consuelo, ni historias de superación ajenas. Necesitaba quedarme en ese estado de suspensión emocional hasta que pudiera observar mi vida con un mínimo de objetividad. No volví a hablar con Mario. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una mención. No por orgullo, sino porque sabía que había sido parte de una etapa que tenía que terminar de forma radical. Si alguna vez él pensó que podría ser algo más, no lo sé. Si me esperó, tampoco lo sé. La verdad es que después de todo, no me interesaba averiguarlo. Porque entendí que lo que pasó con él no fue amor ni conexión ni destino. Fue una consecuencia. Y si empezaba otra historia desde esa consecuencia, lo único que iba a hacer era repetir el patrón con otra persona, en otro momento, con la misma herida de origen. Así que lo corté sin drama. Solo desaparecí. Y nunca supe si eso le afectó o no. Empecé terapia. Tarde, sí, pero lo hice. No para salvar mi matrimonio, porque ya era tarde para eso, sino para entender por qué crucé esa línea, por qué me dejé llevar, por qué tomé decisiones que rompieron todo lo que yo misma había construido. Ahí entendí que llevaba años viviendo en piloto automático. Que fui cediendo pequeñas partes de mí para encajar en una idea de vida que ya no me pertenecía. Que cada vez que él se cerraba en su mundo laboral, yo asumía que el silencio era parte del amor maduro. Que dejé de reclamar porque aprendí a conformarme.
Y que esa sumisión silenciosa fue calando hasta que exploté por donde menos debía. Mi terapeuta no me justificó, y eso lo agradecí. No me dijo que estaba bien lo que hice, ni me ofreció excusas empaquetadas. Solo me ayudó a reconstruir el camino hacia ese punto. A ver que no fue una locura repentina, sino una cadena de decisiones pequeñas, invisibles, hasta que la última fue la más visible. Me costó aceptar que el dolor que yo tenía no era más importante que el que causé. Pero lo hice. Y con ese reconocimiento empezó un tipo de paz diferente. No era alivio, ni esperanza. Era una calma seca, sin adornos, donde empecé a tomar distancia de la culpa y a entender que lo único que podía hacer con todo eso era no repetirlo. Hoy, casi un año después de todo, no tengo pareja. No busco a nadie. No tengo contacto con Jorge, no sé si rehizo su vida, si volvió a confiar, si alguna vez me recuerda. No tengo manera de saberlo. Pero ya no me tortura esa ignorancia. Me mudé otra vez, cambié de trabajo, corté amistades que solo servían para alimentar versiones decoradas de la historia. Dejé de contarme a mí misma que todo fue un error que me definía, y empecé a pensar que fue una advertencia brutal de que no puedes vivir ignorando tu propia insatisfacción. No soy mejor persona después de todo esto. Tampoco peor. Soy alguien que se enfrentó al peor resultado de sus decisiones y no se derrumbó. Que perdió a alguien que lo dio todo y no supo sostenerlo. Que entendió, con hechos y no con palabras, que la confianza no se recupera con disculpas, que el amor sin cuidado se seca, y que a veces es uno mismo quien prende fuego a la única casa en la que estaba a salvo. No espero que me perdonen. Jorge no lo hizo, y probablemente nunca lo hará. Pero aprendí a no arrastrar su ausencia como castigo. Aprendí a reconocer la versión de mí que lo traicionó, no para justificarla, sino para asegurarme de no volver a ser ella. Porque el verdadero aprendizaje no está en sufrir las consecuencias, sino en asumirlas hasta que dejen de gobernar lo que haces. Y hoy, por fin, mis decisiones me pertenecen de nuevo.